Pues bienvenidas y bienvenidos, porque también nos acompañan hermanos en estos tiempos de estudios para mujeres. Bienvenidos a este tiempo de temas de Torah para la mujer. Estamos ya en la entrega número 21. Estamos ya en el capítulo 35. Y tenemos en particular un tema importante que vamos a desarrollar en esta porción. Para ello, pues tenemos que recordar de dónde venimos, ¿verdad? De dónde venimos hablando la semana pasada. Vamos a cambiar un poquito aquí en nuestro eSword, en la pantalla, al capítulo 34, que bueno, ya hablamos de una situación muy lamentable que ocurrió con Dina y todo lo que implicó. En resumen, implicó una asimilación, implicó un confort de parte de Jacob y su familia. En el versículo, en el capítulo anterior al 34, de hecho en el 33, nos dice, en el versículo 17, dice que Jacob, dice, siguió hasta Sucot, allí edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado, por eso llamó al nombre del lugar Sucot. Después, dice, llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad, y prácticamente ya se estaba estableciendo ahí. Dice, y la parcela de campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas o 100 ciclos, 1,140 gramos de plata, dice aquí. Allí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Básicamente Jacob llegó, se asentó en esta tierra, en esta región, incluso compra una parcela y pareciera que se quedó bastante tiempo ahí, o por lo menos pretendía quedarse ahí un tiempo indeterminado, ¿verdad? Un tiempo indefinido. ¿Qué fue lo que ocasionó eso? Pues una asimilación. Una asimilación en la cual se expone a su familia y que de alguna manera pues deja notar que en el peregrinar no tenemos que detenernos, que tenemos que continuar y que llegar al punto en el cual el Eterno nos dice: aquí es la región de la promesa. Sin embargo, Jacob pues hizo algunas escalas importantes de tiempos muy amplios, y en medio de esas situaciones pues sucede lo que platicamos la semana anterior de Diná, que bueno, ya sabemos que aparentemente vemos a un joven, Siquem, un hombre, que básicamente la persuade, la atrapa para tener un acercamiento que finalmente terminó en una violación. La persuade para poder acercarse a ella, pero al final de cuentas sus intenciones no fueron correctas. Por supuesto, terminó mal, terminó de la manera que no debía, y Diná es profanada. Diná entra en una impureza. Y bueno, esto es muy importante para el tema que vamos a hablar hoy, porque entramos en el capítulo 35 y rápidamente en esta sección dice: entonces el Eterno dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí. Haz allí un altar al Eterno que se te apareció cuando huías de tu hermano Esav. Aquí el Eterno le está redirigiendo a Jacob hacia el lugar al que tenía que ir. No tenía que haberse quedado, no tenía que haberse establecido en un lugar que no era en donde el Eterno lo quería llevar. Sí, perdón, voy a ampliar aquí, a ver si está mejor así. Aquí el texto bíblico en la pantalla. Gracias por recordarme. Entonces, esto es muy importante. Sube a Betel. Pero imagínense, subir a Betel, con lo que esto implica. Sabemos que Bet-El, que de hecho aquí está en esta versión, lo ponen casa de Elohim, Bet, casa, El, poderoso, casa del poderoso, y habita allí. Todo lo que hemos estado analizando de los patriarcas
y lo que ustedes incluso van a escuchar en los comentarios, verso por verso, en la página de Cielos Nuevos y tierranueva.org. Ahí siempre estamos viendo dos aspectos importantes. Número uno, sombras de la historia del pueblo de Israel, que lo venimos viendo pues básicamente desde el principio, ya lo platicamos con Sara. Aquí con Jacob, por cierto, hay también muchas sombras que por supuesto no nos hemos detenido a mencionar, pero que ustedes van a poder profundizar en los estudios verso por verso en la página de Cielos Nuevos. Y aquí es muy importante porque también nos está hablando no solo de la historia del pueblo de Israel, de esas sombras proféticas que el pueblo viviría más adelante. Incluso aquí, por ejemplo, una profanación del pueblo de Israel, porque también el pueblo como nación se profanó y constantemente el Eterno les estaba diciendo: dejen a sus ídolos, han quebrantado mi pacto, son un pueblo de dura cerviz. Y todo el tiempo el pueblo siempre caía, aunque también había un remanente que se consagraba, que se apartaba, que no quería ir en pos de esos dioses extraños. Pero para poder habitar en la casa del Eterno, en su morada santa, ¿qué es necesario? Despojarse de toda la asimilación, que es justamente lo que el Eterno, una vez que nos revela el mensaje de su instrucción, que nos llama a ser partícipes de esta santidad, que nos instruye y nos dice: yo te he redimido, yo te he comprado por precio de sangre, entonces ahora vive como quien es digno de esta redención, consagrándote. Ya conoces que el Mesías pagó por ti, para que puedas estar ante la presencia del Creador, para que puedas habitar en su casa, para que tengas acceso a esta morada con Él. Esas son las promesas que tenemos en el Mesías, pero para ello tenemos que mantenernos en integridad, en santidad. Sin santidad nadie verá al Eterno. Esas fueron las primeras palabras que vinieron a mi mente cuando estaba estudiando esta porción. Y rápidamente dije: qué importante, porque todos nosotros en nuestro diario vivir nos topamos con circunstancias que pueden profanar nuestras vidas y nosotros a lo mejor ni nos estamos percatando. Personas, conversaciones, pensamientos, actitudes, gustos, preferencias, anhelos, planes, sueños, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos cada día de nuestras vidas para permanecer? Porque si el Eterno a través de su Hijo nos ha dado acceso a su presencia y nos ha hecho habitación de su presencia, entonces necesitamos mantenernos en pureza, porque si no, definitivamente vamos a ser consumidos. Nos ponen por aquí en el chat Efesios 4:22: en cuanto a su anterior manera de vivir, despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Nos ponen también Salmo 91:15: me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Bueno, aquí creo que faltó un texto. Y recordamos también varios salmos, ¿verdad? ¿Quién habitará en tu santo monte? Sin embargo, aquí vamos a ver que así como en ese trayecto, en ese paso de la salida de Jacob y su gente de la casa de Labán hacia la tierra de la promesa para regresar de donde era, en sus escalas se profanaron. Fíjense lo que dice aquí en el verso 2, capítulo 35 de Bereshit, Génesis: y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, o sea, básicamente toda su gente: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. ¿Cómo es posible que gente de Jacob traía todavía pues arrastrando estas costumbres tan paganas, verdad?
quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes. Evidentemente Jacob llegó a una región pues profana, es decir, que la gente del lugar no era gente consagrada al Eterno, no eran temerosos. De ahí fue llamado Abraham, de toda esa inmundicia, de todos esos dioses, fue llamado Abraham, y entonces él transmite a los de su generación, de su familia, a los de su linaje, a sus hijos y a sus siervos que con él estaban, el temor y la reverencia al Eterno, pero todos los demás pues seguían en esas ataduras de las deidades, de las costumbres de esa región aramea. Entonces Jacob seguro, obviamente, pues él siempre tenía la convicción en su mente y en su corazón de quién era el Eterno y de a quién servía, y el Eterno siempre estuvo con él. Él no se contaminó, no se dejó corromper. Sin embargo, pareciera, como lo vimos la clase anterior, que Rachel, su esposa, pues aquí tenemos de varias interpretaciones, ¿verdad? O que se llevó los ídolos de su padre por alguna intención propia de quererlos tener en su posesión para hacer uso de ellos, para consultarlos como lo hacía su padre, o bien para reclamar posteriormente alguna herencia, porque eran los ídolos de la familia y eran importantes, o simplemente, como creen algunos, pues para librar a su padre de la idolatría, y aparte para que no consultara con estas deidades para encontrar a Jacob. Sin embargo, por este texto podríamos inferir que había un interés particular de Rachel hacia estos dioses, tanto así que pareciera que esta sentencia que dice Jacob a Labán: cualquiera en el que encuentres en su posesión tus dioses, muera. Entonces finalmente, pues Rachel probablemente cargó con este juicio. Pero vean aquí: quiten los dioses que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. ¿Qué quiere decir todo esto? Purifíquense. Bueno, quiten los dioses está muy claro, ¿no? Venían arrastrando o venían cargando con deidades paganas, ¿no? Es claro. Pero la purificación ¿de qué? Pues seguramente también se habían contaminado en sus cuerpos. Es decir, podía que estuviesen en alguna inmoralidad, podía que también incluso pues estuvieran viviendo de maneras desordenadas. Purifíquense delante del Eterno, cámbiense los vestidos. Obviamente su manera de vestir, su manera de comportarse, todo en general estaba asimilado ya. No solamente por quienes venían del origen sumerio, sino también porque ya se habían contaminado pues con otros pueblos, y porque llegan a Siquem, enfrente se establecen y seguramente también adoptaron algunas de las costumbres de ahí, tanto que vemos que Dina pareciera que tenía esta inclinación a conocer más sobre esta cultura. Pasaron suficiente tiempo ahí como para que pudieran observar y adoptar, y ahí es en donde empiezan incluso a cambiar también su forma de vestir y se asimilan a estos cananeos. Algo que por supuesto desde Abraham era inaceptable, si la intención era que Isaac no se uniera con mujeres cananeas, y que posteriormente Esav es causa de repudio porque también se une con mujeres cananeas. Entonces aquí estas mujeres y estas personas que acompañaban a Jacob se habían corrompido ya. No se preocupe, hermana Nora, que acerca de las palabras yo las cambio, no hay ningún problema. De los textos, estas palabras erradas, ¿verdad? En las traducciones. Entonces, purifíquense y cámbiense los vestidos, y dice: levantémonos y subamos a Betel. Pero antes de llegar a Betel, tenemos que despojarnos
de todo aquello que adoptamos mientras estábamos en las escalas hacia la tierra prometida, ¿verdad? Hacia retomar la promesa del Eterno. Todo esto nos enseña mucho porque Jacob debía continuar su peregrinar rumbo a la promesa y no establecerse en una tierra extranjera. Y así también nosotros debemos de vivir nuestro peregrinar, no establecernos en este sistema que solamente nos va a llevar a la asimilación. Te vas a amoldar tanto que va a llegar un momento en el que vas a aceptar todo lo que viene de fuera como algo normal y lo vas a hacer parte de tu vida con mucha naturalidad. Y esto es algo muy delicado. Es muy delicado porque poco a poco va corrompiendo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra comunión con el Eterno, nuestra consagración. Y ya llega un momento en el que ya no parecemos creyentes, ¿no? Llega un momento en el que ya estás tan asimilada que ya no hay distinción entre tú y una mujer de un pensamiento del mundo. ¿Qué es asimilación? Entendamos qué es asimilación. Básicamente pues es adoptar, ¿no? Adoptar y hacer propio las actitudes, los ideales o los estilos de otras culturas, de otros grupos, que son por supuesto ajenos a nosotros, pero que los hacemos parte de nosotros. Y que básicamente esto podríamos decir pues ser común, es hacernos como los demás. Y no, nosotros como creyentes debemos en todo momento marcar esa diferencia entre nuestra vida consagrada y la vida que nos rodea en este sistema. Nos ponen por aquí Salmos 91:16, los saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación, dice aquí. Así es. En Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado con él o clavado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Totalmente. Si el Mesías venció todos los estándares de este mundo, si el Mesías venció toda influencia del sistema que incluso en su época había en los mismos de Israel, Él no se amoldó, Él no se asimiló, por supuesto que no lo haría. Él vino a enseñarnos justamente la manera correcta de vivir, delante del Eterno y delante de los hombres. Dice, Raquel se había llevado los ídolos de su padre, así es, los exhorta a cambiar, nos ponen por aquí. Segunda de Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Eterno, así es. Ruth 1:15, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. También, ¿verdad? Y Ruth dijo, no, yo me despojo de esos dioses, no quiero continuar viviendo bajo las costumbres de un pueblo extraño y ajeno completamente al Eterno, y entonces decide quedarse y más bien asimilarse al Eterno, más bien asimilar toda esa información que el Eterno estaba revelando en su mente y en su corazón y hacerse parte de. Nos ponen por aquí, pero Ruth dijo, no insistas, que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas iré yo, y donde tú morares moraré, tu pueblo será mi pueblo y tu poderoso, mi poderoso, tu Elohim, mi Elohim. Lávense, límpiense, quítense sus fechorías de delante de mi vista, desistan de hacer el mal. Isaías 1:16, así es. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, así es, Salmo 135:15. Nos ponen también Juan 15:19, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo les odia. Y si el mundo no nos odia, y si el mundo nos ama, y si el mundo nos abraza, y si el mundo está de acuerdo con nosotros, es porque nosotros estamos de acuerdo con él. Y eso no sería marcar una distinción, una diferencia. Totalmente, este texto es importante, ¿verdad?
tendríamos nosotros que mostrar, se tiene que notar esa resistencia cuando vives diferente. Cuando no piensas como los demás, cuando no actúas como los demás, cuando no aceptas lo que otros aceptan. Dice Salmo 87:5, pues tú, Eterno, eres bueno y perdonador, abundante misericordia para con todos los que te invocan. Como un camaleón ponen. Exactamente. ¿Qué sería la asimilación? Pues vivir como un camaleón, dicen aquí, no distinguirse. Así es. No se nota. ¿Y en qué se va a notar? Fíjense que aquí pone unos detalles importantes que delatan qué hacía que ellos no fueran diferentes a los de la nación en donde estaban habitando. Las deidades, es decir, la fe, las creencias, la esperanza, esa relación espiritual que el ser humano necesita, pero que la enfoca en la mentira. Y eso es algo muy común del sistema, aunque no sean dioses de oro y plata, aunque no sean dioses de piedra, aunque no sean dioses de madera, aunque no sean estatuillas de yeso o de lo que sea que las fabriquen. De todos modos, la gente tiene sus propios dioses y a veces ellos mismos, las personas, son sus propios dioses. Confían en su propia intuición, confían y creen que tienen todo bajo control. A veces es el dinero, a veces es el trabajo, a veces son los hijos, a veces es el esposo, a veces es la iglesia, a veces es la profesión. Hay muchos dioses, ¿verdad? Que pueden ser aquello que nos da esperanza, aquello que nos da fuerza, aquello por lo cual nos esforzamos, aquello a lo cual le dedicamos todo nuestro ser. Esos son nuestros dioses. Si nosotros nos estamos enfocando y dedicando y esforzando en el servicio al Creador, entonces a Él lo reconocemos como nuestro poderoso, como el Elohé Israel, como el poderoso de poderosos, y nosotros finalmente venimos a ser aquellas personas que nos esforzamos y vencemos y luchamos con el Eterno de nuestro lado. Entonces, número 1, quitar todo aquello que te atrapa tu mente y tu corazón, quitar esos dioses. Número 2, dice, purifíquense, dejar vidas profanas, dejar todo aquello que nos contamina no solamente en nuestra mente y en nuestro corazón, sino también en nuestro cuerpo, como las inmoralidades, como esa alimentación que nosotros creemos que está bien, pero que va en contra de la Torá. Todo eso es parte de esa purificación también física. Incluso como nosotras, por ejemplo, como mujeres, que sabemos que hay periodos en los cuales no debemos de tener esta intimidad con el marido, el periodo menstrual, apartarlo, vivir vidas consagradas al Eterno bajo su instrucción, purificándonos todo tiempo, no profanando nuestra mente con aquellas cosas de filosofías huecas que nada más nos están llenando de basura y que nada más están desvirtuando y confundiendo nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro intelecto, dejando todo aquello que contamina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Y cámbiense los vestidos, dice Jacob. Es decir, deja de aparentar ser del montón, ser común. También en tu apariencia, también en tu vestimenta, también en tu proyección física, en cómo te representas a ti misma. También eso denota si tú estás con el Eterno, viviendo en la casa del Eterno, en su presencia, o estás profanada con la asimilación. ¿Sí? Todo esto es importante porque no podemos presentarnos a la casa del Eterno con la asimilación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros cuerpos. Imagínense nada más. No podemos presentarnos hacia el Eterno.
Ok, nos ponen por aquí, déjenme leer en el chat. No me acuerdo dónde me quedé, creo que aquí. Porque Elohim nos escogió en Mashiach antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y finalmente, ¿qué es vivir en amor ante el Eterno? También por ahí, no me acuerdo si es en el Evangelio o en la carta de Juan, dice que, creo que es en la carta, que el amor, una de las cartas, que el amor al Eterno se manifiesta con nuestra obediencia. En esto conocemos que somos hijos, me parece que es este texto. A ver si alguien lo encuentra, lo estoy parafraseando mucho. Que amamos al Eterno. Con nuestra obediencia lo demostramos, con nuestra obediencia lo ponemos por manifiesto. Entonces sí, andar en obediencia al Eterno también es vivir demostrando ese amor delante de Él. Juan 16:33, les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí, en el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Todo lo que nos rodea, por supuesto, en alguna etapa de nuestras vidas nos puede traer una aflicción. Incluso esas aflicciones nos pueden llegar a mantener una esclavitud y en una profanación en nuestras vidas. Puede haber muchas circunstancias que nos afligen, que nos duelen, que controlan nuestro gozo, que controlan nuestra plenitud en el Eterno y no nos dejan estar ante el Eterno plenas. Pero todo cambia según la percepción que nosotros le damos a cada situación. Definitivamente hay situaciones muy duras, hay situaciones muy difíciles de sobrellevar, por supuesto que sí. Sin embargo, nada más pongámonos a pensar cuántas cosas han vivido los discípulos, han vivido tantas personas en la fe, incluso el mismo Mesías. Por eso aquí este texto, yo he vencido al mundo. Cuántas cosas se han vivido y finalmente, ¿qué es lo único que nos puede quitar el gozo? Pues solamente cuando perdemos la esperanza. Porque a pesar de todas las circunstancias que nos rodean, que pueden ser muy duras, muy lamentables, pero si en nuestra mente estamos conscientes de que en este mundo estamos de paso, de que efectivamente el mundo es hostil, es maligno, de que en este mundo, si no eres como Él, te oprime, si no te adaptas a sus reglas, te oprime, si no vives conforme a sus normas, te va a oprimir, va a ser hostil. Pero, ¿qué preferimos? ¿Estar en amistad con el mundo y estar bien con el sistema y ceder a estos dioses y ceder a la impureza y camuflajearnos, como dicen por aquí, y vivir como del montón, como las demás personas, y que seamos rechazadas por el Creador? ¿O esforzarnos y tener ánimo en el Eterno y confiar en que si el Mesías ha vencido al mundo, en Él tenemos nosotros también ese triunfo, y que sea Él el que nos fortalezca en estas situaciones que vivimos? Nos ponen por aquí en el chat, como sucede hoy en día en nombre de una supuesta tolerancia que sutilmente la persona permite se vaya filtrando como la humedad. Nos ponen también... Ay, no sé dónde me quedé. Se me movió el chat. Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Elohim. Mateo 10:22. Y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si todo esto se da en un contexto en el que sabemos que nos estamos esforzando y que estamos tratando de despojarnos de todo aquello que no le agrada al Eterno, y por eso rechazamos lo que el mundo nos ofrece, y encima de esto el mundo nos oprime, entonces aquí vienen estas palabras: persevera
y ahí encontrarás esta salvación. Pero si hay cosas que estamos viviendo, hay que analizar si no son consecuencia de nuestras malas decisiones, si no son consecuencia de nuestras ingenuidades muchas veces, de nuestras corazonadas, o de que estamos acarreando todavía dioses, que estamos acarreando todavía impureza, y que todavía no hemos mudado nuestros vestidos, todavía estamos con la ropa del viejo hombre o de la vieja mujer y no nos hemos renovado, el Mesías entonces no hemos hecho en nosotras ese revestimiento del Mesías efectivo. No lo hemos hecho así, porque el sacrificio del Mesías ahí está, porque ahí está la instrucción para nosotras, pero si no cambiamos nuestra mentalidad y empezamos a adoptar los principios bíblicos y a despojarnos de esas enseñanzas que traíamos del mundo, entonces nuestro entorno no va a cambiar. Y la hostilidad puede que no sea por nuestra santidad, sino por nuestra profanación. Entonces, si queremos vivir en plenitud, en casa de Elohim, en Bet-El, consagrándonos, entonces tenemos que analizar todo nuestro entorno. Dice: levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar al Eterno, que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. ¿Por qué estuvo con él? Porque anduvo en integridad. Y el Eterno estaba todo el tiempo esforzando a Jacob. Y vean lo que dice en el versículo 4: entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Uy. Bueno, antes de continuar, déjenme leer acá los comentarios en el chat. Hoy un hijo me dijo que Shaul fue mejor que Salomón en cuestión de idolatría, y le dije que Shaul se hizo a sí mismo Dios porque hacía lo que decía y no lo que el Eterno ordenaba. Sí, totalmente. A ver, ya se me movió aquí el chat. A ver, Salmo 78:5: porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestro padre que enseñaran a sus hijos. Primera de Juan 2:15: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es. Santiago 1:27: el servicio puro e intachable ante el Eterno es visitar a los huérfanos y las viudas en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Vean, este texto es muy, muy importante porque viene a completa relación con esto que estamos leyendo aquí. Entregaron a Jacob los dioses extranjeros, número 1. Y en el mismo nivel de los dioses extranjeros, tuvieron que entregar también los pendientes o aretes que traían en sus orejas. Y estos dos, digamos, los piedras de tropiezo en la gente de Jacob, Jacob lo esconde para que no pudieran tener acceso a esto nunca más. Imagínense que ustedes están en esa época y de pronto se dan cuenta y Jacob les exhorta y les dice: ¿sabes qué? Estás comportándote, estás aparentando y estás creyendo como una mujer pagana. Entonces cambia, quita todo aquello que has venido adoptando, todo aquello que has venido aceptando de esta cultura en la cual pues veníamos de paso, nos establecimos un tiempo, pero tú sin más te olvidaste del Eterno y empezaste a recibir. Ay, mira qué bonito, cómo se visten, cómo se comportan, cómo hablan. Y ahí está Dina, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Vamos a entrar aquí en un tema sobre la joyería.
Todo esto es importante porque a veces como creyentes pues hay algunas cosas, algunas costumbres que ya tenemos muy, pues ahora sí que muy asimiladas, que ya tenemos muy adaptadas a nuestro estilo de vida y que no las vemos mal y que cuestionarlas puede parecer muy exagerado o muy radical. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la historia bíblica y qué nos dicen los vestigios arqueológicos? Porque al final de cuentas, la ciencia y la arqueología vienen a confirmar muchas cosas o todo de lo que vemos en la Escritura. Voy a leer antes de pasar a este punto, a desglosar este punto, más comentarios. A ver, ¿qué más? Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Eterno con el favor queda el Ruach. Romanos 12:11. Como dice un dicho, una hija del Eterno no solo debe serlo, sino parecerlo. O al revés, ¿no? No solo debe parecerlo, sino serlo. También porque a veces aparentamos, ¿no? O nos sentimos que somos, pero ¿lo estamos siendo realmente? ¿Estamos viviendo como hijas del Creador? ¿Estamos cuidadosamente examinando todo lo que nos rodea? A veces son cosas que podríamos decir no son tan importantes o no implican una piedra de tropiezo en nuestra vida espiritual, en nuestra obediencia ante el Eterno, pero en otras ocasiones puede que haya otras que sí comprometan nuestro testimonio. Entonces ahí es en donde hay que tener muchísimo cuidado. A ver, sigue leyendo. Miren qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos del Eterno, pues lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 5:2, muchas gracias. Así es. Cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Sean pues imitadores del Mashiach como hijos amados. El amar a Elohim consiste en obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. Primera de Juan 5:31. Así es. ¿Qué más? Salmo 78:6. ¿Por qué la generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer y esto se levantará y lo contarán a sus hijos? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ya sabemos que guardar los mandamientos es parte de nuestra vida de fe, que no están abolidos, que todo aquello, solamente aquello relacionado a la redención de los pecados, o a la remisión de los pecados, que era a través de los korbanot, de los sacrificios, solamente eso ha quedado obsoleto porque ya se efectuó el pago verdadero, que es a través del Cordero Perfecto, que es el Mashiach. Pero de ahí en fuera, el Eterno nos ha ordenado instrucciones para vivir bien, para vivir en santidad delante de Él, pero también para vivir en armonía en nuestro entorno, en nuestra vida secular, en nuestra vida terrenal. Digo, básicamente, pues estamos aquí. Y mientras estamos aquí tenemos que vivir ordenadamente también. Entonces, hay que considerar todo lo que nos rodea si está en armonía con el Eterno. Voy a entrar entonces al tema. Y en esto vamos a abordar estos dos puntos importantes que, bueno, por un lado ya entendemos bien qué es la idolatría, ya entendemos perfectamente bien que todo aquello que nos ocupa nuestra mente, nuestro corazón, nuestro esfuerzo, puede ser un ídolo en nuestras vidas. Si constantemente estamos pensando más en eso que te ocupa mucho espacio en tu mente y en tus sentimientos, en tus emociones, más que en la plenitud de la palabra, de la oración, de la comunión con el Eterno, entonces eso puede estar siendo un distractor convertido en una deidad subjetiva en tu vida. Hay que analizarlo porque entonces podría estarnos manteniendo en una corrupción. Y por otro lado, y en la misma
en la misma posición, en el mismo equivalente de la idolatría, tenemos los pendientes, los aretes que conocemos. ¿Cuáles son esos cuestionamientos acerca de los aretes? Porque este tema ya lo hemos tocado y sobre todo me lo han preguntado en privado, ¿sí? Que a veces dicen, por ejemplo, ven a nuestras niñas que no tienen perforadas sus orejas y preguntan, ¿por qué las niñas no usan aretes? ¿Por qué tú no te pones aretes? Me preguntan a mí también. Yo estoy perforada porque me perforaron de bebé, pero hace mucho tiempo que dejé de usarlos. Entonces esto causa inquietud y aquí vamos entonces a desglosar. ¿Por qué? Y la respuesta pues básicamente es su origen, la respuesta corta podríamos decir, su origen no está en armonía con nuestra vida de fe. ¿Por qué? Vamos a ver. En primera instancia, y vamos primeramente a ver lo que es la parte histórica, arqueológica, la parte histórica en el mundo, ¿sí? Con respecto al uso de los aretes. Después vamos a analizar la parte histórica bíblica dentro del pueblo de Israel y vamos entonces a comparar esos dos aspectos para poder determinar si es correcto o no que un hombre o una mujer, porque ya ahorita sabemos que ambos lo usan. En nuestra cultura occidental vemos muy mal que los hombres lo usen, decimos es que eso se ve afeminado, es que eso solamente lo usan los que les gustan cierto estilo de música, cierta apariencia de ciertas modas, pero la verdad es de que incluso en la antigüedad eran los hombres los que las usaban. Hoy en día podemos decir no, solamente las mujeres, pero es lo mismo, es exactamente igual. Los primeros indicios que se tienen históricos encontrados de los aretes, aunque la arqueología lo ha datado de hace 6,000 años, cuando nos hablan del origen sirio y del origen egipcio, del invento, por decirlo así, del uso de los aretes, sabemos que nos estamos remontando a aproximadamente 4,500 años, considerando la historia bíblica. Aunque la arqueología lo propone así, realmente estamos hablando de hace aproximadamente 4,500 años dentro de la historia bíblica, que han sido usados indistintamente por hombres y por mujeres desde los egipcios, los babilónicos, los persas e incluso dentro de la cultura hebrea. Y ya cuando las mujeres dicen, hombre, pero pues mira, la cultura hebrea también ellos los usaban, entonces no hay problema, los podemos usar. Mira, es que Ribka le pusieron un pendiente a su nariz, pues hay que ponernos un pendiente. Esto es algo que se ha puesto muy de moda y que las mujeres creyentes en el Mesías, porque Ribka le pusieron un pendiente en su nariz cuando fue encontrada por Eliezer, siervo de Abraham, entonces ellas van y se ponen un arete en la nariz como lo usan en el mundo, ni siquiera dice en qué parte de la nariz se lo puso, ¿verdad? Si en el cartílago inferior o si en, ¿cómo le llaman? Las aletillas de la nariz. No se especifica, simplemente se sabe que era un pendiente de nariz. Pero bueno, van y se lo ponen, se horadan, se perforan la nariz y se creen muy bíblicas, que porque a Rebeca le pusieron un arete en la nariz. Pero en las culturas antiguas, antes incluso de que se formara el pueblo de Israel, ya lo usaban los egipcios, lo usaron muchas culturas, los sirios, después obviamente pues sí, los hebreos, los que se corrompían, los persas, los babilónicos, los romanos, los árabes, los gitanos, los asirios, o sea, realmente los griegos, o sea, muchas culturas los han usado. Los usaban tanto los vivos como los muertos, porque también a los muertos a veces los ajuareaban, los ataviaban, sobre todo los que pertenecían a cierta realeza. Pero, ¿cuál es el significado de los por qué usaban los aretes? ¿Por qué estas culturas antiguas, paganas, los usaban? Por ejemplo, aquí nos ponen en el chat de Facebook, no es otra cosa más que adorno.
Así es como lo vemos hoy en día, como un adorno, como un detallito. Por ejemplo, a mí me han dicho, es que pues así como que siento que le doy sentido a mi feminidad. O sea, básicamente se sienten masculinizadas o se sienten como hombres por no usar aretes o si no se ponen aretes. Voy a decir algo aquí importante. No quiero decir que quienes en este momento que están escuchando que traen aretes ya cayeron de la gracia y están en pecado total y ya no son aceptas y ya no son redimidas. No. Vamos a conocer el origen y la historia de los aretes y ya cada quien decide con su propia convicción y, como les dije en un principio, analizándolo espiritualmente y no emocionalmente, ni en base a la moda, ni en base al constructo mental que tenemos por nuestra cultura, sino racional, histórica y espiritualmente, y cada quien que tome sus decisiones. Otra cosa que les he dicho, no se sientan juzgadas o criticadas, porque si el día en el que nos veamos, si ustedes traen aretes, yo no me pongo toda, ¡ay, trae aretes, qué escándalo! No, o sea, para mí eso es algo que he menospreciado, es decir, no me interesa, ¿sí? Yo tengo mi propia convicción en base a mi propia investigación, ustedes hagan la suya y saquen sus conclusiones y decisiones. Pero sí es necesario que yo les exponga esto para que ustedes lo conozcan, porque probablemente haya quien diga, pues yo ni en cuenta, y por eso pues siempre los he usado, por cultura, por tradición, porque de niña me pusieron y hasta la fecha los sigo usando. Bueno, en el origen del uso de los aretes tiene atribuciones mágicas. ¿Cuáles eran estas atribuciones mágicas? Se decía que era para evitar el mal de ojo y aparte, supuestamente, tenía un ¿cómo le llaman? Un beneficio de salud. Es decir que supuestamente por el horadar el lóbulo de la oreja, traía como un beneficio en cuestiones de aspecto estomacal, es decir que evitaba algún malestar estomacal o deterioro estomacal. Era la creencia pues tradicional que se tenía en ese entonces. Entonces, por un lado tenía fines esotéricos, por otro lado tenía fines medicinales. También los usaban como un talismán y también los usaban con fines mágicos. Usaban aretes de piedras preciosas que se les atribuía poderes también mágicos. Ese es en realidad el origen, digámoslo, histórico de los aretes. Aunque, dependiendo de la cultura, lo podían usar los ricos, lo usaban los militares o lo usaban los esclavos. Para algunos, los aretes podrían ser un aspecto que les definía dentro de una clase social, les daba distinción, les daba reconocimiento, pero para otros era una señal de que eran esclavos o prisioneros, era una marca, ¿sí? De hecho, en la Biblia, la única perforación que se hacía a las personas era con estos fines, con este propósito de señal. Se me pasó completamente buscar el texto, anticiparme a buscar el texto para tenérselos aquí listo. Déjenme ver si lo encuentro rápidamente, porque en las leyes de los esclavos, a ver si no. Bueno, a ver si alguien me ayuda, por favor, para no perder tiempo y no dejar esto aquí así, a buscar el texto en donde se habla acerca de que se horadaba al esclavo. Me parece que era después del jubileo, que si él decidía permanecer, el esclavo decidía permanecer con su amo, entonces se le ponía una señal en su oreja. Entonces,
Bueno, aquí lo voy a dejar ahí, ya ustedes si pueden me ayudan a buscarlo. Nos ponen por aquí en el chat, la Biblia no dice que los aretes que llevaba la casa de Jacob fueran amuletos. No, obviamente aquí en este texto no especifica el uso o las propiedades atribuidas a los aretes, pero por el contexto pagano del que se venían despojando y por estar a la par con las deidades que venían trayendo y conociendo la historia, entendemos que por supuesto que el uso de estos artefactos de joyería, pues obviamente lo usaban porque estéticamente se veía agradable y ostentoso, era una manera de darle distinción y clase a la persona, pero por otro lado no podremos negar que trajera alguna intención esotérica. Es como, ponte un brazalete que tenga un hilo rojo y te proteges del mal de ojo. Esto, por ejemplo, dentro del judaísmo esotérico lo creen y lo practican así. Entonces, al estar aquí en Génesis 35:4, en el mismo plano, los dioses extranjeros y los pendientes, de lo cual se tuvieron que despojar, obviamente nos está hablando de que están en el mismo contexto. A ver, dice, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta y será tu siervo para siempre, y lo mismo harás a tu sierva. Deuteronomio 15:17. Es la única en la cual se dice que efectivamente perforarán la oreja del siervo, ¿no? Dice, el amo lo hará comparecer ante los jueces, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta, al marco de una puerta, y ahí le horadará la oreja con un punzón, así el esclavo se quedará por vida con su amo. Deuteronomio 15:17, así es. Muchísimas gracias, ya nos lo pusieron por aquí. También nos ponen, tomarás un punzón, creo que es el mismo. Dice en la Biblia de las Américas, tomarás una lesna, horadarás a tu oreja, su oreja. Éxodo 21:16, entonces su amo le traerá Elohim y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Bien, en la Biblia, en términos bíblicos que fueran instituidos por el Eterno directamente, la única circunstancia en la cual se perforaba la oreja de una persona era para marcarlo como esclavo. Como esclavo de un hombre. Cuando yo leí esto en su momento, sin conocer la historia de los aretes, en mi percepción muy personal, yo dije simplemente, yo no quiero traer la marca de un esclavo, si me baso a los principios bíblicos, y decidí quitármelos, y después cuando tuvimos hijas decidimos no horadarlas, pero resulta que después me pongo a investigar sobre la historia y el origen de los aretes y me doy cuenta que todo esto no solo tiene relación con la esclavitud, sino también, número uno, con la magia y la hechicería, el esoterismo como talismanes, y número dos, con una apariencia altiva, con una apariencia de excentricidad. Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Primero les voy a mencionar muy brevemente y resumidamente cómo eran usados los aretes en las distintas culturas. En el caso, por ejemplo, de los griegos la prohibían a los hombres y los griegos la prohibían a las mujeres. Y era una distinción de intelectualidad. Era el hecho de que los griegos usaran los aretes, era una marca que los definía como hombres de mucha intelectualidad. Ustedes saben que a los griegos pues les encantaba el uso de toda la filosofía, la hermenéutica y todo lo que estudiaban,
pues eso les daba como que ese rasgo, esa apariencia. Ay, mira, es como hoy en día un rasgo de intelectualidad. Rápidamente vemos una persona con anteojos, con lentes, y dicen, ay, mira qué intelectual se ve, ¿no? O gente que no usaba lentes y después usa lentes, han dicho, ay, me siento muy intelectual. Pues es que se relaciona con una persona muy estudiosa. Bueno, pues en el caso de los griegos era también así. En el caso de los indios, por ejemplo, lo prohibieron hacia las mujeres y lo usaban también los hombres. Los romanos, en el caso de los romanos, solamente los aretes las mujeres. En el caso de los árabes, solamente los hombres la usaban. En el caso de los gitanos, era muy, muy curioso porque ellos se ponían incluso aretes enormes, que era como un sello distintivo de excentricidad, a los gitanos les gustaba llamar la atención, por eso sus vestimentas incluían hasta prendas que hacían ruidos. Y bueno, esto es algo muy antiguo, ahorita lo vamos a ver más adelante, que hasta las hijas de Israel, las hijas de Jerusalén, lo adoptaron. Los asirios, en el caso de los asirios, lo usaban solamente los reyes. En el caso de los egipcios, lo usaban solamente los sacerdotes, también reyes, también princesas, pero era muy comúnmente usado en sacerdotes porque implicaba misticismo, era como una señal de espiritualidad elevada. Y era una manera en cómo supuestamente también se conectaban, igual que los africanos, que se perforan pues muchas partes de su cuerpo, de su rostro, también es por sus deidades. Entonces, esto de perforar el cuerpo, en particular perforar el cuerpo, tiene fines místicos que incluso ya en culturas como la China se atribuye también a cuestiones medicinales, ¿sí? Que si perforas tal parte del cuerpo, que te sanas de tal situación, y ya saben que tienen conectados terminales nerviosas y etcétera. Pero en la escritura pues no vamos a ver tales casos, sino solamente la asimilación o la esclavitud. Entonces, en esas culturas, sobre todo en quienes los portaban en el día a día, en general la gente, era para ellos como la mejor manera de, por un lado, evitar enfermedades y por otro lado, alejar alguna influencia maléfica y como atraer la buena suerte. Esto era el significado que le atribuían al uso de los aretes. Y ya para más hacia acá, ya desde principios del siglo XX ya era muy común, ya era una costumbre que se horadara el lóbulo de las recién nacidas hasta acá, hasta nuestras épocas, que ya se mantiene como algo cultural. Nos ponen por aquí, hay bebas con hilos rojos en las orejas, fíjense. Éxodo 21:6 dice, entonces su amo lo trae Elohim, lo trae a la puerta del Kisiá, lo que lo servirá para siempre. También el adorno de pulsera en el tobillo del pie tiene un significado muy mal. Fíjense, ese por ejemplo, pues habría que investigar, ¿verdad? Hay muchas cosas que en definitiva podríamos decir, pues es que todo puede tener algún origen negativo, pero en particular perforar el cuerpo con este tipo de instrumentos, por supuesto que tiene un origen que va más allá, porque aparte estamos maltratando nuestro cuerpo. O sea, podríamos decir que no es lo mismo ponerte una pulsera en el tobillo, en la muñeca o un collar, que perforarte tus orejas. O sea, ya son cuestiones que implicaban y que se tenía como concepto algo distinto, ya sea por fines médicos, medicinales o espirituales o esotéricos. Pero sí, definitivamente que si hay algo que tiene un origen muy marcado, y sobre todo cuando nos pongamos a investigar sobre el origen de algo, que lo comparemos y lo corroboremos con la Biblia. Si con la Biblia tenemos algún indicio que nos pueda sustentar esa historia, pues por supuesto que hay que evitarlo.
Porque hay muchas cosas en nuestro diario vivir o en nuestra cultura incluso que podríamos decir no están ni a favor ni en contra, que ni aportan a mi espiritualidad, pero que tampoco me corrompen. Incluso hablando de la misma ropa, por ejemplo, que nos ponemos, la gran mayoría de nosotras no nos dedicamos a fabricarnos nuestras propias prendas de vestir. Y aún así, a lo mejor tendríamos que usar como base algún modelo de la ropa que ya se vende hoy en día en en la actualidad. No podemos decir cuál es la moda que debemos de usar, ¿verdad? Pero no es algo que corrompa nuestra fe el hecho de comprar un vestido decoroso, por supuesto, o un pantalón decoroso, un pantalón recto que no deje ver la figura, o una blusa decorosa. Es decir, no implica un problema que vayamos y compremos una prenda en una boutique, en una tienda, que a lo mejor el dueño de la tienda sea un homosexual o que sean personas inmorales. Es decir, hay muchas cosas en las cuales nosotros tenemos que recurrir a ellas y usarlas, y a lo mejor no tienen un origen muy santo, pero tampoco profanan nuestra vida porque no implica directamente esa profanación. Pero hay otras cosas que si las analizamos no solo con la escritura, sino también con la historia, y coinciden en un origen místico, en un origen pagano, en un origen que no es el del modelo bíblico que el Eterno quiere para sus hijos, entonces pues obviamente hay que evitarlo en definitiva, ¿no? Dicen por aquí, tremendo, y las mujeres que las usan se sienten realizadas. Más bien tiene connotaciones de inmoralidad sexual las pulseras en el tobillo, ok. Sí, y es que muchas veces incluso yo creo que las popularizan ciertos grupos, por ejemplo las prostitutas, ¿no? Ya tenemos en la mente la vestimenta de una prostituta porque la popularizan, es que ellas se visten de cierta manera. Y otra mujer que a lo mejor no es prostituta, pero que se viste como una, pues rápidamente decimos es una prostituta o se viste como prostituta. Entonces, ¿por qué? Porque ciertos grupos probablemente popularizan algún distintivo de moda, de joyería, qué sé yo, de prendas, de lo que sea, y entonces rápidamente los asociamos, ¿no? Nos ponen por aquí... no creo que el siervo Eliezer le pinzó la nariz a Ribka. Por supuesto que no. Le puso, de hecho, si no, lo diría como lo especifica en Éxodo, por ejemplo. Pero no, o sea, fue una argolla sobrepuesta en su nariz, que también era parte de los usos y costumbres dentro de la cultura de Mesopotamia, que Abraham tenía que continuar con ese protocolo para poder dar el mensaje de que estaba siendo desposada esta mujer según los usos y costumbres que tenía esa familia, para que entonces pudiera proceder a entregársela para Isaac. Dice, ¿usted cree que tener aretes nos pudiera traer alguna carga espiritual? En el caso de las culturas, si nos basamos al origen de los aretes, en el caso de las culturas antiguas, sí se creía que tuviesen alguna influencia espiritual. Obviamente en el sistema, por ejemplo en los egipcios, pues creían que era para bien, creía que era para protección de sus dioses, que eran amuletos, que los protegían contra malos espíritus. Pero si nosotros entendemos que todo eso es demoníaco, es decir, sus deidades y sus dioses no son no es el Eterno, el poderoso, entonces por supuesto que es lo contrario. Y si usamos aretes y si al principio su uso tenía una consagración a estas deidades, pues yo no quiero pensar que esté cayendo en esa misma actitud por mi ignorancia. Entonces, en ese caso sería evaluarlo y en todo caso pues evitarlo. Dice... ok, están hablando de que la pulsera en el tobillo tiene una connotación muy impura, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Bueno, yo creo que debería ser en general, ¿no? Hombres y mujeres. Ok, sí, las mezclas de las telas, que es un problema, ¿verdad? También.
conseguir telas. Ya conseguir una prenda con telas naturales, incluso a veces es mucho más costoso, es difícil. Dice, ok, esto ahorita lo vamos a leer, por aquí lo tengo anotado, a ver, déjenme ver, sí, aquí lo tengo anotado. ¿Qué más? Casi todas las culturas antiguas han usado artefactos por fetichismos, ¿verdad? No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, bien por las que se pueden hacer sus propias prendas, eso está excelente. ¿Qué más? Creo que hoy ya no se distingue a una mujer prostituta con una mujer que no lo es, así es. Dicen, hoy ya se visten de una forma que da tristeza, la verdad, porque no se dan cuenta cómo se exponen, ¿cierto? ¿Qué más? La verdad estoy tratando de aprender a hacerme mi propia ropa porque es difícil. La esposa del pastor de la iglesia cristiana que yo asistí se colocaba nalgas postizas. No, yo también vi en la iglesia donde estaba la hija del pastor, le fascinaba ponerse todo postizo, todo es todo, hasta las pupilas, estos pupilentes, el busto, todo. Bueno, y sí, luego pasan cosas que no quieren que les pasen, pero con su forma de vestir atraen, ¿verdad? Entonces, bueno, el contexto histórico, cultural y pues pagano de los aretes es esotérico, básicamente. Ahora vamos al contexto bíblico de los aretes. La primera vez que se menciona acerca de los aretes, pues es en Génesis 24:47, cuando se habla de este pendiente que le puso Eliezer en la nariz a Ribcá, que ya mencionamos que no fue horadado, que fue sobrepuesto, y los brazaletes que le dio. Entonces, el uso de brazaletes no es algo, incluso se usaban también collares, y mientras fuese algo simbólico, como en este caso, que se le entregó como un regalo, como una dote por el desposorio, por el pacto que se estaba haciendo, una mujer casada o comprometida se podía ajuarear con estas bellezas para demostrar este pacto que se estaba haciendo, y no tenía que ver con perforar nada. Y el problema era cuando se iba a los extremos que ahorita vamos a mencionar. Entonces, primera vez que se menciona Génesis 24:47 con Ribcá, que era algo cultural dentro de la cultura mesopotámica que Abraham siguió haciendo, que el Eterno no le prohibió, que el Eterno no le dijo no lo hagas así, vas a hacerlo así, vas a desposar de esta manera. No hubo una instrucción en ese sentido. Finalmente se hizo según los usos y costumbres del pueblo de la familia de Abraham, y eso no era algo malo o que fuera en contra del Eterno. Siguiente parte en la escritura en donde se mencionan los aretes es en la que estamos analizando, Génesis 35, y en este caso ya estamos hablando de una asimilación cananea. Después, la siguiente vez que se menciona acerca de los aretes o del uso del arete, pues sería Éxodo 21:6, que es cuando se habla acerca de perforar el lóbulo del esclavo que se iba a quedar para siempre ya marcado como esclavo de ese hombre. Algo que por supuesto pues no tenemos nosotros por qué caer en esa asimilación, y nosotros no somos esclavos de un hombre. Después, la siguiente vez que se ve acerca de los aretes en la escritura es en Éxodo 32, capítulo 2, verso 3. Vamos a leerlo. Éxodo 32 dice, bueno, esto es la parte del becerro de oro. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios para que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el pueblo de Israel se asimiló en Egipto también, completamente. Se asimilaron y aparte de esto, pues su corazón estaba dado a la idolatría, y aquí fue donde cayeron en este pecado de la idolatría. Entonces, siguiente vez que se ve el aspecto de los aretes, pues en esta asimilación egipcia, la anterior asimilación cananea, ¿verdad? Después, Éxodo 35, fíjense aquí qué interesante, 35:22. Aquí es donde el Eterno constituye los fundamentos para el Mishkan. Da instrucciones, obviamente ya le había revelado a Moshe cómo que tenía que hacerlo. Y en el versículo 22 dice: todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Eterno. ¿Qué es lo que vemos aquí? Todavía tenían esta inclinación a vestirse, a ajuarearse con este tipo de prendas de oro. Sin embargo, cuando viene esta época, este periodo en la cual el Eterno instituye el Mishkan, se despojan de todo eso. Y otra vez es como subir a Betel, como ir a la casa del Eterno. En el Mishkan pues era donde iba a descender la presencia del Eterno para hablar con Moshe, para manifestar su presencia con Aarón, a través de Aarón el ministro. La casa del Eterno era como una casa del Eterno en medio de Israel. Entonces, para que eso pudiera suceder, Israel se despojó de todo aquello que todavía trajera de asimilación, pero sobre todo de todo aquello que fuera ostentoso. Y aquí es en donde recordamos las recomendaciones acerca de la vestimenta recatada para las mujeres, y por supuesto que también para los hombres, pero se hace en particular para las mujeres porque en la historia se tiene comprobado que son las mujeres las que más tienen esta inclinación de demostrar cierta apariencia, de sentir como este halago por su belleza y de embellecer, de adornar su belleza. Vámonos a leer en relación a esta entrega total que el pueblo de Israel tuvo, llevando sus pendientes y sus brazaletes incluso, y todo aquello que pudiera ser de oro, que fuera, pues era, hablar de oro era algo que era muy superior, que era muy ostentoso, y que solamente le correspondía al Eterno esa majestad. Entonces se despojan de todo eso. Vamos a leer primera, ¿qué tengo aquí? Primera de Timoteo capítulo 2. Y leemos verso 9, dice asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que no caigamos en esta actitud vanidosa, egocéntrica, en la cual queramos aparentar ser más que las demás por nuestra vestimenta o nuestra apariencia. ¿Sí? Este es como el punto principal de esta recomendación, que al final de cuentas también tiene relación con lo que vemos en Éxodo 35, que se despojaron de todo esto. No tenían la necesidad de embellecerse ni aparentar más, porque todo lo entregan al Eterno y porque son plenas con su naturaleza, tal cual. Después, Primera de Pedro capítulo 3,
da recomendaciones también. Dice: asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante del Eterno. Es una actitud en la cual caemos muy frecuentemente nosotras las mujeres. Nuestra belleza es especial, nuestra belleza es importante, sentirse bella. A las mujeres nos gusta sentirnos bien con nosotras mismas y nos gusta sentirnos halagadas o apreciadas por nuestros esposos. Eso es algo natural. Al hombre, por su naturaleza, le gusta y le halaga el respeto de su esposa. Por eso lo pone aquí como recomendación. El respeto hacia su autoridad. Pero no necesitamos nosotros caer en esa apariencia de una mujer de la alta sociedad, porque eso corrompe nuestra vida espiritual. Corrompe porque nos desvía de nuestro propósito eterno y solamente nos mantiene enfocándonos en: me quiero sentir bien con mi apariencia, y no solo sentirme bien, que eso no sería pecado, pero que me envidien. Cuando hablamos de peinados ostentosos, vestidos lujosos, joyas de oro, es para que otras codicien lo que yo tengo, para que yo pueda ser vista y para que pueda ser apreciada tanto por otras como por otros, y para sentirme más que las demás porque me pongo vestidos lujosos, y para que otras también deseen lo que yo tengo. Esa es una actitud que hasta hoy en día prevalece. Eso es algo que siempre lo ha vivido el ser humano. El deseo, el egoísmo, el deseo de todo para mí, la excentricidad, que me vean, que me exalten, que me alaben, como dicen, ¿no? Entonces esto es algo que, si el uso de joyería nos hace caer en esta actitud, por supuesto que es algo que no deberíamos de ostentar, que no deberíamos de usar. La siguiente porción de la escritura del texto bíblico en donde se menciona acerca de los aretes es en Oseas, y nos vamos a ir a Oseas al capítulo 2. Y bueno, aquí estamos hablando del juicio a Israel. Juicio a Israel por todo lo que se habían prostituido, se habían ido tras los dioses paganos. Y vean, vamos en el versículo, vamos a leer desde el 10. Entonces descubriré su vergüenza ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella: son la paga de que mis amantes me han dado, y las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo. Las castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Eterno. Entonces aquí, que se adornaban por las deidades, por eso les digo que el uso de los aretes en particular y de la joyería excéntrica tiene esta relación con los dioses a los cuales se les ofrecía tributo y a través de los cuales pues se les daba este culto. De hecho, la joyería que usaban tenía, por ejemplo, en los egipcios, en los vestigios arqueológicos, tenía símbolos que aludían a sus deidades.
Entonces estaban consagradas a sus deidades, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, aquí ya termina esta parte, y la siguiente porción en donde se habla de los aretes es básicamente un regaño que le pone el Eterno a las mujeres de Jerusalén. Y eso lo vemos en Isaías. Vámonos al capítulo 3. Fíjense, el Eterno Elohim de los ejércitos quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo sustento de pan y todo sustento de agua. Aquí le está hablando ya ahora a Jerusalén y a Judá. Fíjense cuál era la actitud de las mujeres de Jerusalén y de Judá. Dice: además dijo el Eterno, por cuanto las hijas de Sión son orgullosas, fíjense el orgullo a qué está ligado, son orgullosas y caminan con el cuello erguido y con ojos seductores, que esto está relacionado al maquillaje. Por eso Jezabel se maquilló los ojos con antimonio, ¿verdad? Para seducir y para poder manipular a ¿quién fue el que llegó? Joás, creo fue, ya no me acuerdo, el rey. Está relacionado a lo mismo, los ojos seductores, al maquillaje, ese maquillaje que cambia la apariencia de los rasgos físicos de una mujer y que la hacen lucir pues más atractiva. Dentro del maquillaje, para lucir más atractivas, las mujeres se ponen líneas alrededor de los labios para que parezcan más gruesos, o en los ojos, se ponen luces y sombras, juegan con luces y sombras para que el rostro se les vea más afilado, etc. Dan pasitos cortos para hacer tintinear los adornos de sus pies. Traían como cascabelillos, especies de ajuares que hacían ruidos, pues para llamar la atención. Este es el propósito del maquillaje, de los peinados ostentosos, llamar la atención. Entonces el Eterno herirá con tiña los cráneos de las hijas de Sión, y el Señor desnudará sus frentes. En aquel día el Eterno les quitará los adornos. ¿Cuáles son esos adornos? Las ajorcas, los tocados y las lunetas, los pendientes, brazaletes y velos, las redecillas, cadenillas de los pies, cintas, los frascos de perfume, amuletos, los anillos y aretes de nariz. Aquí es donde comprobamos que no solamente habla de los aretes de nariz, sino también de los pendientes, que son los de las orejas. Las ropas de gala, túnicas y mantos y bolsas, los espejos, ropa interior, turbantes y velos. O sea, todo lo que ya habían adoptado y ya se habían asimilado, y ya lo hacían ya no por cubrirse, o sea, ya no se vestían para cubrir sus cuerpos, sino que ya se vestían con prendas costosas para aparentar ser mujeres de la alta sociedad. Ya no solamente se ponían un adornillo así discreto para embellecer su feminidad, sino que ya le echaban, como dicen aquí en México, se colgaban hasta el molcajete, ya le aventaban peinados enormes con unas redecillas, con cadenas, con cintas, con el montón de perfume, aretes, bueno, turbantes, velos excéntricos. Todo esto tenía que ver con esa excentricidad que habían adoptado las mujeres. Entonces, obviamente, aquí el principio bíblico que estamos viendo es: si nosotras empezamos a adoptar esa apariencia de una mujer de la alta sociedad, ¿cómo es hoy en día la apariencia? Vamos a ponerlo en contexto, en nuestra actualidad. ¿Cuál es la apariencia que hoy en día da una mujer para parecer de la alta sociedad? Por un lado, el maquillaje, que ya sabemos. El maquillaje que no puede faltar, esos colorcitos en los párpados, esos labios rojos, esas cejas súper delineadas y rasuradas y marcadísimas, ese cabello
güero, que hoy en día se usa mucho, les encanta el cabello rubio, el maquillaje que las haga verse diferentes en sus rostros, más blancas, así es como dicen, son irreconocibles. Las uñas, hoy en día anda una modita de uñas que qué bárbaras, yo no sé cómo pueden vivir con las uñas así. Unas modas de uñas que ahorita andan así medio picudas, que les encanta, o sea, les fascina ponerse uñas postizas. Las uñas, el pintarse las uñas, aparte del pintarse el cabello, la piel, o sea, todo eso aparte de que queremos demostrar una apariencia que llame la atención, porque lamentablemente dentro de la cultura se ha asociado a una mujer bien vestida con una mujer que se pone uñas postizas, que se pinta el cabello, que se maquilla, que se hace peinados despampanantes y que encima de eso se pone prendas de vestir llamativas. Eso es algo que vemos hasta dentro de la comunidad de mujeres creyentes. Entonces, tenemos que evitar caer en este tipo de adornitos que lo único que demuestran es una altivez. Eso es lo que aquí está denunciando el Eterno a las hijas de Sión. La altivez, la soberbia. No hay sencillez, no hay contentamiento, no hay plenitud. ¿Qué les cuesta a las mujeres? Por ejemplo, hay mujeres creyentes, según en la Biblia, que supuestamente enseñan la Biblia, que supuestamente enseñan la palabra, que incluso ya se han convertido en influencers para muchísimas mujeres, pero que su apariencia es la de una mujer de moda y que hablan mucho del, ¿cómo le llaman? El emprendimiento y el, ¿cómo le llaman? Esta superación personal, y creen que una mujer que se ha superado físicamente, intelectualmente, espiritualmente, pues tiene que andar toda ajuareada y las uñas larguísimas y pintaditas y el maquillaje y la ropa así súper bonita y de marca. O sea, todo eso es algo que nada más está contaminando la vida de la mujer, distorsionando el mensaje central de la Escritura y llevándolas por la altivez en vez de las obras de santidad. Déjenme leer por acá unos comentarios. A ver, ya me perdí, creo que varios comentarios. A ver, voy a empezar a leer desde aquí. Muchas cosas que las mujeres usamos para la imagen personal de nuestro rostro al parecer no tienen su origen bíblico, sino más de vanidad. Y siendo sincera, a veces cuesta decir si es totalmente así. Pero valdrá la pena averiguar en más detalle cada cosa que consideramos normal en la mujer. Así es, a fin de ser santas. Dice, ahora se ponen hasta anillos en los dedos de los pies, aretes en el ombligo, y lo más loco es que son hombres. Sí, también los hombres. Y aquí va para igual, O sea, decimos, ay, es que en los hombres se ve mal. Es que lo hemos normalizado en las mujeres, pero bíblicamente e históricamente es exactamente igual. Porque de hecho en sus orígenes fueron hombres los que empezaron usándolos. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, sírvense los unos a los otros. Voy a leer acá en Facebook, nos pusieron también, ¿no saben que ustedes son templo de Elohim y que el Ruach HaKodesh habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Dice también 1 Corintios 6:19, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh que está en ustedes, el cual tienen del Todopoderoso, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? No se pertenecen a sí mismos. Somos del Creador. Si somos esclavos del Creador para servirle a Él. Y Él en ningún momento ni nos dice que nos perforemos nada para marcarnos, porque Él nos ha sellado con el Ruach. Ese es el sello, la evidencia. Y por otro lado nos manda a que no imitemos a las naciones. Entonces, en lo menos que podamos imitar a las naciones.
Los hombres usan expansiones en las orejas, así es. Dicen por aquí, un día fui a comprar un vestido largo y me dice la asesora que para que me quede mejor no me ponga por debajo nada de ropa interior porque así se usa. Casi me da algo, qué terrible. Fíjense. Los anillos de matrimonio. En el caso de los anillos, también los anillos tienen una historia en la cual supuestamente, según la historia, y también es algo que no se ha encontrado más que en culturas paganas, y el único en el cual podemos deducir que tenía un anillo dentro del pueblo de Israel, pues era un hechicero, y este fue Salomón. Pero realmente, aunque los anillos los usaban también como cuestiones de sellos para sellar decretos y todo esto, se tiene como vestigio que los primeros anillos tienen su origen en las culturas antiguas, por supuesto paganas, y que eran en realidad al principio una serpiente comiéndose su propia cola que hacía alusión a la eternidad. Entonces de ahí vienen, pues obviamente con el paso del tiempo las adaptaciones. Después lo usan como para poner sus sellos y sellar decretos o ¿cómo se dice? Firmar básicamente sus decretos. Pero al final de cuentas, si nos basamos en lo que leímos en Éxodo 35, de todo lo que se despojaron los israelitas y entregaron al Eterno, pues también es como algo que al final de cuentas no tendríamos nosotros por qué estar ostentando. La verdad es de que los anillos están de más. Nosotros sabemos el pacto que tenemos, esposo y esposa, y si es por cuestión cultural, que es algo que pues lo usan en las culturas ajenas a la fe bíblica, pues es algo que no necesitamos imitar, ¿no? Obviamente pues ya es personal, es algo cada quien lo decide, es algo que hemos estado habituados a que así se usa en las parejas y todo el significado que se les ha dado, pero pues en realidad su origen obviamente tampoco está, digamos, lo que dentro de las instituciones bíblicas, ¿no? O de las instrucciones bíblicas. Yo sé que a veces maquillajes traen cosas de animales, sí, por ejemplo, ¿no? También esa cuestión, o los químicos que traen, que también maltratan la piel o la intoxican nuestro organismo, y todo eso hay que evitarlo. Dijo el pastor, ahora somos esclavos de Jesucristo, amén, aleluya. Sí, es que obviamente en el cristianismo se toma así, pero a ver, vivan como esclavos del Mesías, a ver si es cierto. Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Dice, a ver, yo usé muchos años cuando trabajaba, nos ponen por aquí. Es triste que también enseñan a las niñas a usar aretes, collares, pintarse la cara, pura vanidad, asimilación al mundo. Nos ponen engañosas la gracia, van a la hermosura, la mujer que teme al Eterno, esa será tomada en cuenta, pone esta versión. Realmente es como traer un disfraz, porque como se visten y se maquillan para mostrar una supuesta belleza, pero creo que lo que muestran es un gran básico en su interior. Bueno, finalmente, y como resumen de lo que hemos estado hablando aquí, el punto ahorita en el que estamos enfocándonos básicamente pues es el asunto de los aretes que están mencionados en Génesis 35, que era una prenda de joyería que tenía relación con la idolatría y el misticismo. Ese es el punto principal de toda esta conversación, ¿sí? De ahí en más, lo que se extienda, es decir, los collares, las pulseras, o por ejemplo en el caso de los peinados, a veces las mujeres que nos recogemos el cabello y usamos, ¿cómo les llaman? Peinetas, ¿no? Que son también, pues incluso las hacen hasta de oro. Digo, no es necesario portar algo así por cuestión de sencillez, ¿no? Pero sí hay algunas otras que no son de materiales de oro, de plata, excéntricos, pero que tampoco, y digo, mientras no sean de estos materiales, que no implican tampoco un aspecto espiritual o un aspecto místico el usarlos, ¿sí? Es decir, aquí el punto es la perforación del cuerpo con con esta joyería que son los aretes,
que tiene su origen en cuestiones místicas y esotéricas. Todo lo demás, obviamente en todas las culturas le vamos a encontrar una historia. Cada cultura adopta según su contexto y le da su interpretación a lo que usa, a las cosas. De todo lo demás no vemos algo en contra de eso, ¿sí? Básicamente, en el caso, por ejemplo, lo único que podemos ver aquí es la excentricidad. Es decir, si usamos prendas de oro, de plata, que son muy excéntricas, que son muy gruesas, que pues obviamente aparentan un estatus social muy elevado, eso por supuesto que sí está mencionado en la escritura y está fuera. Pero fuera de eso, que si traemos, o si te gusta, por ejemplo, que si traes una esclavita delgadita, pequeña, que es digámoslo, sencilla, dentro de la sencillez, en la escritura no encontramos algo que esté relacionado a la par con la idolatría, como en el caso de los aretes. Espero que eso haya quedado claro, porque yo sé que de pronto pues generalizamos ponemos todo como en el mismo nivel, en el mismo paquete, y a veces no es así objetivamente hablando, ¿sí? Aquí el punto en el que estamos hablando es de la excentricidad, del orgullo, de la altivez y de la idolatría. Eso es algo en lo cual están relacionados los aretes, que es en lo que estamos viendo acá, o en el caso en Génesis, o en el caso toda prenda, no solamente la joyería, es decir, no solamente una pulsera, no solamente un brazalete, sino incluso también las prendas de vestir, la ropa. Entonces, en ese sentido, pues es lo que hay que cuidar. A ver, voy a seguir leyendo acá. Y con tacones súper altos, ya hasta las zapatillas les ponen tacones el comercio para atraer ese tipo de mujeres. Así es. Tuve una pastora que se maquillaba muchísimo y se veía mejor con la cara lavada. Sí, también eso pasa mucho. A veces así pasa. Las mujeres creen que se ven mejor modificando sus facciones, pero la verdad es de que al natural, es que la belleza natural es única. O sea, no tenemos por qué estar distorsionando el tamaño de los ojos, el tamaño de los labios, el tamaño de los pómulos. La verdad es de que cada belleza, cada mujer, cada rasgos, pues son los que el Eterno nos quiso dar, los que tenemos en nuestra genética. Y también hay que quitarnos ese constructo de la cabeza que nos dice que los labios tienen que ser de tal grosor, o que el cuello tiene que verse de tal manera, o que la forma de la cara. O sea, eso es algo que no existe, es una ilusión. Dice, conocí una señora que se puso un anillo de oro. Ahora hasta las señoras grandes se tatúan las cejas, ponen por aquí. Revestidos pues como elegidos del Eterno, santos y amados de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Se perforan hasta la lengua y se colocan aretes. No, hombre, ya hoy en día, y yo creo que esto se lo trajeron de los africanos, y las culturas pues que se vinieron también a los diferentes países de Asia, de África, de Europa, que ya practicaban todo esto y se perforaban todo el cuerpo. Dice, ¿será que no se trata más bien de los aretes espirituales como lo que hemos estudiado de la levadura y de la circuncisión? Me refiero del simbolismo de las cosas de las que debemos despojarnos. Así es. Miren, en general, todo lo que estamos hablando aquí es de la asimilación. Que ya sabemos que en la escritura, y bueno, aprovechando todo lo que en la época en la que estamos, que es una época previa a Pesaj, a la celebración de Pesaj, la cita conocida como Pascua, la cita bíblica del Eterno, que nos llama a recordar, y junto con ella los 7 días de panes sin levadura. Obviamente todo lo que estamos hablando desde la clase anterior particularmente, y esta es justamente no leudarnos con la levadura del mundo, con esa levadura que nos quiere hacer aparentar lo que no somos.
que nos quiere hacer parecer una persona de cierto estatus, con cierta intelectualidad y con aspectos que el mundo estandariza, ya sea por las prendas de la joyería que son excéntricas, ya sea por el tipo de ropa, ya sea por los accesorios que usamos. Bueno, hasta los bolsos ya vimos que están mencionados. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los bolsos de las mujeres, están mencionados en Isaías capítulo 3, en el reclamo a las mujeres de Jerusalén. ¿Y usar un bolso es malo? A ver si hemos entendido. Yo espero haberme explicado bien. No quisiera que se generalizara y que se hiciera este tema algo paranoico, de que no, ya ahora todo es malo, todo es pagano y todo es místico. Quiero ser muy clara en que el punto que estamos tratando aquí es el de horadar las orejas, equiparado con la idolatría y los aspectos místicos. De ahí en fuera hay muchas otras cosas que nos rodean, no solamente a las mujeres, también a los hombres, que nos rodean dentro del sistema en el que vivimos y que no causa directamente una influencia y tampoco tiene un origen o una actitud de una asimilación directa con algo del mundo, amando eso del mundo, o que nos hace amar eso del mundo. Por ejemplo, la ropa que usamos, los accesorios, por ejemplo, un hombre que se compra una mochila, una mujer que se compra una bolsa. Obviamente, mientras no sea de esas bolsas carísimas que te cuestan 30, 40, 50 mil, 100 mil pesos, pues obviamente hay de bolsos a bolsos, ¿no? Digo, necesitamos transportar nuestras cosas personales. Y si queremos comprarnos un bolso bonito que nos gustó, no es pecado, no es idolatría, no es que esté mal. Si compramos una prenda de vestir de cierta marca que es marca que tiene prendas de calidad y nos gustó y tampoco es excéntricamente cara, no es que sea pecado eso. Si te pusiste una pulserita discreta que no aparente como los narcos, ¿no? Que se cuelgan cadenotas de oro, de plata, de qué sé yo, diamantes y todo eso que ya aparenta una excentricidad. Si es algo así sencillo, no está penado ni relacionado en la escritura con una idolatría, ¿sí? Es decir, hay cuestiones que nos rodean que si nosotros hacemos uso de ellas, incluso por ejemplo en el adorno de nuestras casas, en los colores, los peinados que nos hacemos, por ejemplo, o sea, una mujer con el cabello largo o con, simplemente nuestro cabello de alguna manera lo tenemos que peinar. Y lamentablemente, pues las formas que conocemos de peinarnos, pues son las que vemos, las que conocemos, aprendemos y no pasa nada, es decir, nos peinamos y listo. Cosa diferente sería peinarte de una manera súper extravagante y colocarte adornos de oro, de plata, de diamantes en tu cabello. ¿Me entienden la diferencia? ¿Sí? No estoy generalizando con el aspecto de los aretes, a que todo lo demás de las joyerías y de las prendas de vestir y de los accesorios, ahorita que mencioné Isaías capítulo 3, no estoy generalizando con que todo eso ya es pagano y es esotérico y es pecado, ¿sí? Vamos a centrar las cosas cada una en su lugar. En el caso de los anillos, por ejemplo, pues tampoco es algo que digamos está directamente relacionado en la escritura como lo están los aretes, está relacionado con la idolatría. Yo les digo lo que se dice acerca de, por ejemplo, nosotros, mi esposo y yo, cuando nos casamos, mi suegro nos regaló unos anillos hermosos. Me encantaban esos anillos de oro, traían letras hebreas, mi esposo le pasó las letras, nos lo grabó en una tierra aquí en Guerrero, en México, que se fabrica mucho que se da mucho la orfebrería. Hermosos los anillos, pero cuando conocimos que podía tener este origen, aunque es algo que bíblicamente no lo podemos afirmar, como sí podemos afirmar lo de los aretes, aún así decidimos despojarnos de ellos.
y de todo pues el oro, que particularmente el oro pues es un metal precioso que se usa como símbolo de distinción económica, al menos en nuestra cultura, y por puro sentido común no queríamos andar con esas prendas, con los anillos en la calle, porque en algún momento por ahí hubo quienes se me quedó viendo en mi mano y dije, me va a saltar. Entonces decidimos dejarlo simplemente por eso. Pero obviamente no quiere decir que si alguien lo está usando, pues ya está pecando contra el Eterno, porque aquí de lo que estamos hablando en particular con los aretes es de que además del origen que se le dio al perforar al lóbulo de la oreja, además de esto, perforar el lóbulo de la oreja también es maltratar nuestro cuerpo, como lo son los tatuajes, cualquier tipo de tatuajes, ya sea un tatuaje en la piel con algún símbolo que les agrade, o ya sea las cejas, que hoy en día se usa mucho, los labios, o los ojos, que también ya se tatúan. Entonces eso ya es otra cosa, ¿sí? Eso ya es maltratar el cuerpo que el Eterno nos dio. Entonces sí hay cuestiones, como les he dicho, por ejemplo, en el caso del maquillaje, no quiere decir que ya una mujer que se puso tantito polvo traslúcido en su piel para no brillar, de esas pieles que de pronto brillan mucho, y que se puso tantito, ya está pecando. No está pecando, o sea, simplemente y sobre todo si es un polvo que tenga elementos naturales que hoy en día hacen que de polvo de arroz, que de avena, y no tienen químicos, pues no pasa nada si se están quitando un tantito de brillo, ¿me entienden? Si tienen sus labios resecos y se ponen ahí algo nomás para hidratarlos, que no tenga colores excéntricos, tampoco es malo. O sea, hay cosas que realmente no vamos a exagerar y vamos a tener esta paranoia de que, no, eso es pecado y es de Jezabel, y no, vamos a poner las cosas en su lugar. Aquí el punto es no estar llamando la atención y no lastimar nuestro cuerpo. Yo espero que eso haya quedado claro, que no nos vayamos ni a una exageración de no usar absolutamente nada y que vestirnos como beduinas. Digo que tampoco tiene nada de malo, pero pues no es nuestra cultura, no estamos acostumbradas a vestirnos así, y al final de cuentas vestirnos así en México va a ser llamar la atención, ¿verdad? Y por otro lado tampoco darle vuelo a la libertad y vestirnos como se viste Lady Gaga, ¿no? O cualquier actriz, artista o lo que sea, que son súper excéntricas, o ya el simple hecho de vestirse como una... ¿Cómo les llaman estas? Que no sé si son actrices, cantantes, no sé qué son, pero yo escucho que dicen mucho de las Kardashian, o como se diga, Kardashian, no sé, como se diga, que las usan como un símbolo, y lo veo entre las mujeres, como un símbolo de el prototipo de mujer perfecta, que son así también súper, pues que les gusta vestirse muy bien, ¿no? De clase. Entonces, vamos a ser congruentes, no se trata de exagerar, pero tampoco se trata de vestirnos como, pues, mujeres de, no sé, como si no tuviéramos hogar y no nos peináramos y no nos arregláramos. No vamos a caer tampoco en esas exageraciones. Espero haberme dado a entender, haber dejado esto claro, y sobre todo que cumplamos con el propósito de no asimilarnos a este sistema. Ese es el punto principal de todo esto. Las garnachas, le dice. Bueno, Kardashian, eso. Bien, a ver, voy a leer otros comentarios. Los bolsos no es malo usarlo, pues por supuesto que no. La gente ahora, si no se tatúa o se perfora o se opera algo, no se siente a gusto. Qué patético, o sea, tenerse que modificar el cuerpo, la piel, la cara por aparentar no sé qué. Qué triste. Que marca que de piel, costoso, cuando solo se necesita una bolsa para cargar cosas necesarias. Así es. Comprar un bolso normal versus uno de millones, obvio, en ambos se puede guardar lo mismo, claro. Dice, acaban de leer en la palabra de profeta acerca de la ropa interior. ¿Acaso es malo usar pantaletas? Claro que no, exactamente.
Es algo mucho más sutil lo que estamos tratando. Entiendo, aquí no habemos vanidosas. Muchas gracias por el comentario. Hay bolsos de $1,000,000, imagínense, no, hombre. Sí, cinturones, zapatos carísimos, sí, claro, es la excentricidad, ¿no? No es malo, pero si compras algo que ya te dejó sin lo indispensable, pues no está bien, o por aparentar lo que no tienes exactamente, entiendas el principio, ¿no? Sería dentro de lo modesto, sin exagerar. Hay mujeres que casi que se quieren colgar la mano del molcajete. Así es. Hay que ser discretas en nuestra vestimenta y maquillaje. Nos ponen por aquí Proverbios 13:16, todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Así es, hay que conocer, hay que investigar. No, a veces hay cosas que no se nos ocurre investigar, pero si en algún momento conocemos su origen y sabemos que eso esté mal, pues entonces hay que considerarlo y ser prudentes, ¿no? Dice, en lo personal nunca me gustó el maquillaje, y sí, cuando uno trabaja casi te quieren ver como payasa pintada. Sí, exigen mucho eso. Las monjas católicas no usan maquillaje y por eso son tan... Y no por eso, fíjense, esto que pone aquí Lulu es importante. Las monjas católicas no usan maquillaje, incluso yo añadiría aquí, se visten súper, hiper recatadamente, y no por eso son consagradas al Eterno. Esto es muy importante, entonces hay que ser congruentes y sobre todo verdaderas. No queremos monjas, queremos verdaderas mujeres de fe. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, así pues no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5:16 al 17. Jezabel, las Kardashians. Ok, bueno, ¿qué más? Bueno, finalmente concluye aquí, continúa el texto después de toda esta situación del despojo. Aquí vamos a ver la muerte de Débora. Ya tenemos el estudio de la muerte de Débora, o más bien de la vida de Débora, la nodriza de Ribcá, una mujer muy importante para Jacob. Muere, y después muere otra mujer importante para Jacob, que fue Rachel, en Efrata, una ciudad que significa ser fructífero. Betlehem, después se llamó casa de pan. Esta mujer que también dio mucho fruto a través de sus 2 hijos, pero que al final esos hijos también se asimilaron. Y entonces también van a ver en este capítulo 35 el pecado de Reubén con Bilhá. Todo eso, la vida de Bilhá, la vida de Rachel y la vida de Débora, lo van a encontrar ya los comentarios de cada una de esas mujeres en nuestra serie de Mujeres de la Biblia, volumen 1, ¿ok? Por si les interesa, pues, ahondar más en estos versículos que suceden a lo que ya hemos estado hablando. Por ahora nos detenemos aquí en este capítulo. Creo que quedó claro, creo que ya nos entendimos, y sobre todo pues que lo que buscamos es la santidad y las obras verdaderas de piedad delante del Eterno. A ver, nos ponen por aquí, aplicado en nosotras las creyentes el ver si estamos comprando a crédito el celular de última gama, vivimos en una casa que podemos pagar o debemos hasta la camisa, por ejemplo, ¿no? Y todo eso a veces nomás por aparentar. Ay, es que yo prefiero pagar una renta que me cuesta mucho trabajo pagar, pero con tal de vivir en una zona mejor, de buena reputación, que a lo mejor pagar una renta que sí me alcanza, pero en una zona inferior, ¿verdad? Y solo por la apariencia, ¿no? O el celular, ¿no? Es que yo quiero traer tal celular, aunque no lo pueda pagar de contado, no importa, me encharco, me endrogo, como decimos. Todas esas cosas también es excentricidad y entra dentro del mismo principio de aparentar más, ¿no? ¿Qué más? Reina Valera, la fama de tu belleza se extendió por todas las naciones, eras una belleza perfecta porque yo te embellecí, palabra. Bueno, aquí también esta alusión, ¿cómo se dice? Alegórica, ¿no? Sobre Israel también. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, creo que es todo. Gracias por todos los comentarios. Aquí nos ponen en Facebook, el maquillaje carcome la piel, así es. Y vanidades de vanidades nos ponen también.
Bien, pues nos detenemos entonces hasta aquí. Muchas gracias a todas por sus comentarios tan valiosos, todos sus aportes. Y entonces vamos a continuar para la siguiente entrega de temas de Torah para la mujer.